Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno poder estudiar la palabra juntos una semana más. Para mí siempre es motivo de gozo, de alegría, poder compartir este momento con cada uno de ustedes. Y como siempre, mi oración es que Dios hable a nuestro corazón y que la palabra pueda hallar una respuesta en nosotros, ¿verdad? Recuerde que no estudiamos la palabra para enseñárselo a otros. Estudiamos la palabra para que nuestra vida sea transformada. Solamente cuando la palabra transforma nuestra vida es como podemos dar una palabra que pueda bendecir a otros también. Entonces, el tema para esta semana, San Juan capítulo 1, del 19 al 28. San Juan capítulo 1, del 19 al 28. Dice así la palabra de Dios, dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. El tema para esta semana es cumpliendo nuestro propósito divino. Cumpliendo nuestro propósito divino. La semana pasada hablamos de metas, pero hoy vamos a hablar de propósito. Porque nuestras metas deben de estar de acuerdo al propósito que Dios nos ha dado. Si nuestras metas, por buenas o nobles o desafiantes que sean, no va de acuerdo al propósito divino para nuestra vida, pues entonces no vamos a cumplir nuestro propósito divino, ¿verdad? Así que hoy hablamos de cumplir el propósito divino. Esa historia es un interrogatorio que le hacen al profeta Juan de parte de los fariseos. Querían saber quién era Juan. ¿Quién era? La historia de Juan es que su nacimiento fue un nacimiento sobrenatural. ¿Por qué digo que fue un nacimiento sobrenatural? Primera, porque su nacimiento fue anunciado por un ángel de Dios. Un ángel se le aparece a su padre, Zacarías. Su padre era un sacerdote, estaba ofreciendo incienso, estaba adorando al Señor en el templo, y un ángel de Dios se le aparece. Zacarías y su esposa Elizabeth eran hombres temerosos de Dios, que servían a Dios, pero no podían tener bebés. A lo largo de todos los años de matrimonio, nunca había quedado embarazada Elizabeth. Ella era estéril. Además de eso, ellos ya eran ancianos, ya no eran hombres maduros, eran ancianos, eran personas adultas. Entonces, biológicamente ya no había ningún tipo de esperanza para que Elizabeth pudiera quedar embarazada y dar a luz un hijo. Y el ángel aparece y le dice: vas a tener un hijo, va a ser un hijo varón, y le da la promesa divina.
Cuando Juan nació, fue obviamente una inmensa alegría, primeramente para sus padres, para su familia, para sus amigos, sus conocidos, porque ellos eran muy respetados. Pero fue una celebración. El día que Juan nació, su padre fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre el sacerdote Zacarías, él empezó a declarar el propósito divino por el cual Dios había enviado a ese niño en la tierra. Su padre, inspirado por el Espíritu Santo, cuando agarró a su hijo en brazos, él declaró una palabra en la cual Dios revelaba por qué mandaba a Juan a la tierra. Y solo voy a leer un pedacito de la historia. Esa historia está en Lucas capítulo 1. Usted lo puede leer en su casa con calma. Lucas 1, 76 y 77. Dice así la palabra. Está hablando Zacarías. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. ¡Wow! Ahora él tenía al bebé en sus brazos, el Espíritu Santo le dijo, ese niño es un profeta del Dios Altísimo. Él va a preparar el camino del Señor. Él va a decirle al pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Así que desde bebé ya los padres ya sabían cuál era el propósito de Dios para Juan. Entonces entiendo que en la medida que él fue creciendo, ellos le contaron la historia de su nacimiento, le contaron las palabras del ángel, le contaron de la profecía que Dios había dado para su vida, y Juan conocía, él sabía cuál era el propósito de Dios para él. Entonces, al igual que Juan el Bautista, todos nosotros hemos sido enviados a esta tierra a cumplir un propósito divino. Nuestra vida en esta tierra no es casualidad. No estamos aquí por azares del destino. No fue una chiripa. Dios nos envió a cumplir un propósito. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos cumplirlo? ¿Cómo podemos cumplir el propósito de Dios? Y aquí están entrevistando a Juan y él va a respondernos esa pregunta. ¿Cómo podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida? Voy a leer versículo 19 al 21. Ese es el testimonio de Juan. Cuando los discípulos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Si vamos a cumplir el propósito divino, no debemos tratar de ser como otros. Parece como de más decirlo, ¿verdad? Pero si yo voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida, no debo de querer ser como los demás. O sea, yo debo entender que Dios me mandó a esta tierra para cumplir una tarea, una misión, un propósito, un encargo. Entonces no puedo querer ser igual como hacen los demás o vivir como viven los demás o lograr lo que logran los demás. Dice que cuando le preguntaron a Juan si era el Cristo, el Mesías, dice, él confesó, el versículo 20, confesó y no negó. Yo no soy el Cristo. La palabra Cristo en el griego es la palabra Mesías en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Significa el ungido por el Espíritu Santo, un hombre enviado por Dios. Los judíos esperaban un salvador político-militar. Ellos conocían bien la historia de la nación de Israel. Y a lo largo de la historia de la nación de Israel, Dios había enviado a muchos mesías. Y ellos venían en figuras de reyes, de guerreros, de hombres con mucha fuerza, con mucha unción, con mucho poder, como Moisés, por ejemplo, como David.
y como Josué y como tantos de ellos, ¿verdad? Ellos sabían que a lo largo de la historia de la nación, Dios había enviado Mesías a salvarlos, a librarlos de sus enemigos, a vencer a los enemigos, a darle libertad del poder de los enemigos. Así que los judíos esperaban un Mesías con esas características, un guerrero poderoso, un hombre lleno del poder de Dios, que iba a vencer, que iba a derrotar al imperio romano, que iba a librarlo del yugo, de la esclavitud que Roma tenía sobre Israel en ese tiempo. Incluso los discípulos de Jesús tenían esa idea. Por ejemplo, Lucas capítulo 24. En el boletín puse solo el versículo 21, pero voy a leer del 19 al 21 para que ustedes puedan ver el contexto de esa frase. Lucas 24 del 19 al 21, dice la Nueva Traducción Viviente. Y recuerda, Jesús resucita y se le aparece a dos discípulos que van camino a Emaús. Se le pega en el camino y van platicando, van platicando. Y entonces dice el versículo 19, ¿qué cosas? Preguntó Jesús a los discípulos. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Fíjense lo que dicen los discípulos. Y dice, mira, mataron a Jesús, lo crucificaron. Y nosotros estábamos seguros, nosotros estábamos confiados que Él era el Mesías que había venido a rescatarnos de los romanos. Que Dios lo había llenado de poder para derrotar al imperio romano. Y ahora resulta que hace 3 días los romanos lo crucificaron y murió en la cruz. Entonces, los judíos esperaban a un Mesías político militar que los salvara del imperio romano. Y Juan dice, no, yo no soy ese Mesías, ¿verdad? Yo no, si están buscando a un salvador de los romanos, yo no soy. Y entonces dice el versículo 21, y le preguntaron, bueno, ya que no eres el Mesías, ¿eres Elías? Y él dijo, no. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. El profeta Elías, como ustedes saben, fue llevado vivo al cielo. Dice que un carro de fuego bajó y lo llevó, se lo llevó vivo al cielo. Entonces, la profecía, había una profecía en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Voy a leer Malaquías 4, 5 y 6, Nueva Traducción Viviente. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Entonces la profecía de Malaquías decía que antes de que llegara el día terrible del Señor, el día del juicio, el día de la ira del Señor, Dios iba a mandar de vuelta a Elías a la tierra. Y dice, bueno, ya que no eres el Mesías que nos viene a librar de los romanos, bueno, por lo menos eres Elías, el que estamos esperando que va a mandar Dios otra vez de arriba del cielo para que traiga el mensaje que nos va a librar de la destrucción. Y Juan el Bautista le dice, no, yo no soy el profeta Elías. Y bueno, ya que no eres ni el Mesías, ya que no eres Elías, eres el profeta que estamos esperando. El profeta a lo que ellos se refieren está anunciado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Moisés dice así en Deuteronomio 18, 15, Nueva Traducción Viviente. Y Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo.
Entonces dice, bueno, dijo Moisés que Dios iba a mandar un profeta, así como él, de la calidad, de la autoridad, del poder de Moisés, que liberó a la nación de la esclavitud de los egipcios. Entonces dice, ¿serás tú, eres ese profeta? Y la respuesta es, no, yo no soy ese profeta. Fíjense cómo el orden de las preguntas de los fariseos. Dice, ¿eres el Mesías? Que iba a ser la figura máxima de autoridad, el gobernante de la nación, que iba a libertar al pueblo de Israel. No soy Elías. Tú eres Elías, el que va a regresar del cielo, el que va a predicar para que antes que venga el día grande, el juicio del Señor. No, tú eres el profeta que así como Moisés va a enseñar, va a dar la palabra, los mandamientos del Señor. No. Ciertamente, ser el Mesías o ser representantes de Elías o de Moisés le hubieran dado a Juan una autoridad muy grande en la nación de Israel. O sea, si Juan hubiera dicho, no soy el Mesías, pero yo soy Elías. No, hombre, Elías, sí, Elías, te creemos, te estamos esperando. O sea, hubiera sido muy apreciado, hubiera sido muy respetado entre los judíos. Si él habría dicho que él era el profeta prometido que Moisés anunció, y este es el profeta que Moisés dijo, ya Dios lo mandó. O sea, cualquiera de esos títulos, vamos a llamar así, le hubiera dado un estatus, le hubiera dado un nivel de autoridad muy grande a Juan el Bautista entre la nación. Muchas veces las personas que nos rodean tratan de poner sus expectativas sobre nosotros. Muchas veces esas personas son nuestra propia familia, que empieza a decir, no, es que tú debes hacer eso, no, es que tú haz aquello, intenta aquello, ve acá, ve allá, hazle así, hazle allá. Nuestros amigos van a tratar de influir, oye, mira, sería bueno esto, ¿por qué no haces aquello? Porque va a haber muchas voces a nuestro alrededor para que nosotros hagamos cosas buenas, nobles, que busquemos metas altas, ¿no? Ellos lo hacen con buena intención, ¿verdad? No lo hacen de mala fe. Incluso nosotros mismos podemos caer en el error de querer ser exitosos. No, pues yo lo que quiero es tener éxito. Yo quiero ganar dinero, yo quiero tener mi casa bien lujosa, yo quiero tener mi carro último modelo, yo quiero tener esto, yo quiero tener otro. Queremos ser importantes, yo quiero ocupar un puesto en tal empresa, yo quiero tener un título así, quiero hacer una maestría, quiero hacer un posgrado, quiero hacer un doctorado, quiero viajar por el mundo. Queremos ser destacados, queremos ser famosos. Bueno, es que muchas veces la gente que está a nuestro alrededor o nosotros mismos tenemos aspiraciones que parecen buenas, que parecen nobles, que parecen buenas metas, ¿verdad? Pero si tratamos de ser lo que Dios no nos ha asignado, no vamos a cumplir su propósito. Ese es el punto. O sea, si Juan hubiera dicho, yo soy el Mesías, no iba a cumplir el propósito. Si Juan hubiera dicho, no, yo soy Elías, no iba a cumplir su propósito. Si él hubiera dicho, no, yo soy el profeta, no iba a cumplir su propósito. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, ¿verdad? Que están tratando de ser como otros, que están tratando de vivir una vida basada en las expectativas de los demás o en las expectativas que uno mismo se ha fabricado. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado es que no cumplen el propósito de Dios. Que va pasando la vida, que llega al final de la vida y al final de la vida dice, wow, y al final no hice lo que Dios quería que yo haga. Y al final de mi vida no cumplí la tarea que Dios me encomendó, me entretuve en otras cosas. Corrí para alcanzar tales cosas. Me esforcé para triunfar, me esforcé para ser el mejor, pero olvidé
olvidé lo más importante, ¿no? Como dice la antigua canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de cumplir los propósitos de Dios. Entonces, si vamos a cumplir los propósitos de Dios, no podemos distraernos en otras cosas. Y eso parece, como les dije, parece algo como que eso cualquiera lo sabe. No, la gran mayoría de personas están corriendo detrás de metas, detrás de logros para los cuales Dios no los llamó, Dios no los envió. Si uno se preguntara, ¿por qué hago lo que hago? La respuesta que vamos a tener puede ser muy confrontante, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vas a ese trabajo? ¿Por qué vives de esa manera? Y la mayoría es que quiero ganar dinero, es que quiero comprar esto, es que mis hijos, es que necesito una casa, o sea, nos damos cuenta que la gran mayoría está tratando de alcanzar cosas, pero está olvidando de cumplir el propósito para el cual Dios lo mandó. Así que si vamos a cumplir el propósito de Dios, no podemos ser como los demás. Lo segundo está en los versículos 22 al 28 de Juan 1, 22, dice así. Le dijeron pues, ya que no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Para cumplir nuestro propósito divino, debemos cumplir nuestra misión por pequeña que parezca. La respuesta de Juan, yo creo que a los fariseos le pasó como la revista de Condorito cuando se asombró y ¡plap! ¡Bum! Caía desmayado, ¿verdad? Dice, ya que no eres el Mesías, ya que no eres Elías, ya que no eres el profeta, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Ellos dicen, bueno, ¿qué papel desempeñas entonces? ¿A qué te dedicas? ¿Para qué Dios te tiene en esta tierra? Nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a catalogar a las personas por sus logros. Escuche eso. Nosotros catalogamos el valor de una persona de acuerdo a sus logros. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que dice que es un empleado de una persona que dice que es dueño de una empresa. Lo vemos en distinto valor. El empleado, el dueño de la empresa, dueño de la empresa. Un albañil o un ingeniero, hay diferencia, ¿verdad? Una mujer empoderada a una ama de casa, ama de casa, mujer de empresaria, política, o sea, eso es como la sociedad nos ha enseñado a ver a las personas de acuerdo a sus logros. Sí. Por esta causa, porque quieren que los demás vean sus logros, muchos hacen a un lado el propósito de Dios para su vida y se esfuerzan para alcanzar el éxito, para ser importantes en la sociedad. Sí, o sea, se esfuerzan porque dicen, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? Entonces, ¿qué hago? Y tengo que decir que hago algo importante, ¿verdad? Tengo que decir algo que los apantalle, algo que les haga decir, wow, este es inteligente, este es exitoso. No, este hombre, esta mujer, no, hombre, mis respetos, ¿sí? Pero si vamos a cumplir el propósito de Dios,
Tenemos que hacer lo que Él nos pide, aunque parezca pequeño a los ojos de los demás. Entonces la respuesta de Juan es, versículo 23, Nueva Traducción Viviente, dice, y dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Fíjese lo que le dice Juan, dice, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta que dijo Moisés. Digo, yo soy una voz que clama en el desierto, o sea, una voz. Ni siquiera dijo, él no dijo, soy un profeta. Él no dijo, soy un hombre enviado por Dios. Soy una voz que clama en el desierto. Como que, ¿qué? Una voz que clama en el desierto. O sea, ¿de qué se trata, verdad? ¿De qué es esto? Una voz que clama en el desierto. Según Lucas 3, del 1 al 4, dice así, voy a leer, Lucas 3, del 1 al 4 dice, al 3, perdón. Escuchen esta lectura, es muy interesante. En el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma, empieza mencionando al mero, Tiberio, el César de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea, gobernador de Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Itorea y Traconite, otro gobernador. Licias gobernaba Abilinia, 4 gobernadores. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, wow, los sacerdotes, los más importantes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, el hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Imagínese que tú tienes 6 hijos, ¿no? Y dice, a ver, preséntame a tus hijos. Mira, este hijo mío es el César, el rey del imperio romano. Este es gobernador, este es gobernador, este es gobernador, este es sumo sacerdote. Bueno, y el sorullito. No, el sorullito, él vive en el desierto. Él está ahí. Ese no hizo nada con su vida. Ese pobre no estudió, ese pobre fue un fracaso. O sea, viéndolo humanamente pareciera así, pero ese es lo tremendo. Por eso, como dice, si vamos a cumplir nuestro propósito divino, debemos hacer lo que Dios nos ha mandado, por pequeñito, por insignificante que parezca. Es que a veces nosotros, cuando pensamos en propósitos divinos, estamos que te presenten como, aquí está tal persona lleno de poder, hace milagros y sana a los enfermos pero si dice, aquí está él, por ejemplo, hay mujeres que han estudiado una carrera universitaria y que Dios les ha dicho de una manera clara, no quiero que ejerzas por ahora tu profesión, quiero que te dediques a educar a tus niños. ¡Wow! Imagínense, ¿no? Que a esa mujer le pregunten sus amistades, oye, ¿qué pasó? Después que saliste de la carrera, ¿dónde estás trabajando? ¿Qué puesto tienes? Y dice, no, pues no estoy trabajando en el mundo laboral. ¿Y qué haces? No, pues soy mamá de un niño, de 2 niños. O sea, ¿cómo lo va a ver la gente, verdad? Como que, ¿qué? Mamá de 2 niños. Oye, pero ¿por qué si tú tienes un título? Oye, pero ¿por qué? O sea, porque la gente, otra vez, la idea de las personas es que tienes que hacer algo muy importante. Por eso me gusta esta historia. Menciona a César, el emperador César, a los gobernantes, a los sumos sacerdotes, y después dice, y un hombre ahí en el desierto. Ahora, ¿quién hizo más por la humanidad de esas personas?
¿El César? No. ¿Los gobernadores? Poncio Pilato, Felipe, Licinia. No. ¿Quién hizo más? ¿Quién ayudó más a la humanidad? El que estaba en el desierto. El que, como dice, el que nadie daba un peso por él. Él es el que jugó el papel de toda esa lista, el que jugó el papel, el que desempeñó la tarea más importante que trascendió el tiempo, la historia de todas las naciones de la tierra. Imagínense. Entonces, si vamos a cumplir nuestro propósito, hágalo aunque parezca pequeño. Es que Dios me dice que yo no salga a trabajar fuera, que yo cuide a mis hijos. ¡Wow! ¿Te parece poco ese propósito? ¿Te parece poco? O quizás Dios te ha dicho, empieza un emprendimiento, aunque sea pequeño. Porque tú, ¿por qué? Ay, emprender algo es difícil. Y estoy más seguro con un trabajo ya que me pagan, ¿no? Que aquí no sé si voy a comer o no. Y muchas personas Dios les ha encomendado una misión en esta tierra y lo ven como algo pequeño, lo ven como algo insignificante. Cuando el Señor me llamó al pastorado, pues yo tenía una idea completamente diferente, ¿no? Yo decía, no, yo prefiero ser veterinario, yo prefiero ser un profesionista, yo prefiero que mi familia viva bien a ser pastor. No me va a ir como en feria. Mi familia va a sufrir, vamos a padecer necesidad. O sea, humanamente como que eso que me está pidiendo Dios es tan insignificante. Es algo tan pequeño que ¿qué puede servir y qué puede ayudar? Pero si vamos a cumplir el propósito de Dios, hazlo aunque parezca pequeño. Hazlo. Si Dios te ha dicho que todos los días pongas tu mano y bendigas a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, hazlo. Parece pequeño, pero oye, cuando tú cumples la misión que Dios te ha dado, el impacto que causas es impresionante. Tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer a través de que tú seas fiel en cumplir la tarea, por sencilla que parezca, que Él te ha encomendado. Juan el Bautista no era cualquier voz. Isaías, el profeta, había anunciado muchos años atrás: va a salir una voz que clama en el desierto. Esa voz va a llamar al arrepentimiento. Esa voz va a pedir que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Esa voz es el que los va a guiar a que conozcan al Salvador. ¡Wow! No era cualquier voz, No era cualquier tarea, no era comparado con el emperador, con los gobernadores, con los sumos sacerdotes, parecía insignificante, pero lo que esa voz iba a hacer, ¡wow!, iba a traer una bendición inmensa a la humanidad, no solo de aquel entonces, sino aún hasta nuestros días. Según Lucas 3:7, multitudes escucharon esa voz y se volvieron a Dios. Cuando esa voz empezó a hablar del arrepentimiento, miles de personas vinieron a Juan para arrepentirse de sus pecados, para volverse a Dios de todo corazón y para ser bautizados, para recibir el perdón de sus pecados. Te vuelvo a repetir, lo que Dios te ha mandado puede parecer pequeño, pero si tú lo haces, tendrá un gran impacto en la vida de muchas personas. Tendrá un impacto tan fuerte que tú te asombrarás y dirás, ¿cómo es posible que de algo que parecía insignificante Dios haga esto tan grande? Pero así es como trabaja Dios. Mire, algunos de ustedes Dios le ha encomendado algo. Y cuando hablo de una misión
o de un propósito, no solo hablo en términos espirituales, estoy hablando en todos los sentidos. Hay personas a las que Dios le ha encomendado estudiar una profesión, una carrera. Hay personas a las que Dios le ha encomendado abrir un emprendimiento, por pequeño que parezca. Hay personas a las que Dios le ha encomendado formar una familia sacerdotal. Hay personas a las que Dios le ha encomendado una célula. Quizá en tu célula haya 2, 3 personas. Parece insignificante, como uno. Pero ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo lograr? O sea, el punto es que si tú entiendes que ese es el propósito de Dios, y si tú lo cumples, si tú lo haces, tú no sabes el impacto, tú no sabes lo que Dios va a hacer a través de esas 2 o 3 personas, el potencial que Dios va a desatar en ese grupo aparentemente pequeño. El punto es hacerlo. Y si queremos cosas grandes, ese es el problema, ¿verdad? El problema que queremos cosas grandes y menospreciamos las cosas pequeñas. Lo que Dios te haya encomendado, hazlo. No lo pienses, no le des vuelta al asunto, ¿verdad? Hazlo. Dice, versículo 26, Juan le dice, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Además, la voz, Juan era una voz. Él ni siquiera dice soy una persona, dice soy una voz. Yo soy un mensajero, dice, yo traigo un mensaje para usted. Dice, lo importante no soy yo, lo importante es lo que les voy a decir. Y además de llamar al pueblo al arrepentimiento, la segunda tarea del propósito de Juan en esta tierra era que los judíos, porque los judíos querían saber quién era el Mesías, dónde estaba el Mesías, si había llegado. Y Juan era el encargado, tenía la tarea de parte de Dios de decirle a la gente a través de Jesús, miren, Él es el Mesías, quiero que lo vean, quiero que lo escuchen, ese Mesías que ustedes están esperando, este es, ya llegó, ya está en medio de nosotros. Mire lo que dice la Biblia en Juan 1, 29 al 34, nueva traducción viviente. San Juan 1 del 29 al 34 dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él me refería yo cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No le reconocí como el Mesías, aunque anduve bautizando con agua para que Él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre Él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Entonces la segunda misión de Juan era tan importante como la primera. Su tarea era decir, Él es el Mesías, el Espíritu Santo vino sobre Él es el escogido por Dios, aquí está, se los presento, síganlo a Él, créanle a Él, pongan su fe en Él. Esa era la tarea. Otra vez, parece algo pequeñito. No, ¿cómo iban a conocer al Mesías si no se los decían? Y Juan fue el instrumento que Dios envió para dar a conocer públicamente a Jesús como el Mesías Salvador. ¿Todavía piensan que el propósito de Dios para Juan era pequeño? Habrá alguien que al oír eso diga, bueno, está chiquito es lo que le mandó. No, fue tremenda la tarea, la misión, el propósito que Dios le encomendó a Juan. Y quiero terminar con una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? Piensa. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas?
Quizás tú digas, pues, lo que me pidió es que yo ore por 40 días. Pues hazlo. Lo que me pidió es que yo bendiga a mi familia cada mañana. Hazlo. Lo que Dios me pidió es que yo me involucre en una célula. Hazlo. Lo que Dios me encomendó es que yo este año empiece un pequeño negocio. Hazlo. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Recuerda, si lo vas a cumplir, no quieras ser como los demás. A ellos, a cada uno, Dios le ha dado un propósito diferente. Entonces, si tú quieres hacer lo que otro hace, vas a salirte del propósito. Y recuerda que aunque parezca insignificante, porque a veces, ay, ¿cómo no me dijo Dios lo que le dijo a él? No. Dios te encomendó algo muy importante, una tarea fundamental, que si tú eres fiel en cumplir con esa tarea que parece pequeña, te vas a sorprender de lo que va a pasar, te vas a sorprender de lo que va a ocurrir a través de tu obediencia a cumplir con el propósito de Dios. Así que lo que Dios te ha pedido, que te ha hablado en este tiempo, hazlo, porque tendrá un gran impacto en la vida de muchas personas. Adelante, cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Cada uno de nosotros está aquí para cumplir un propósito. Cada uno de nosotros tiene una tarea por delante. Diferente. Cada quien tiene una tarea diferente. Pero no por eso quiere decir que una es más importante que otra. Todas son necesarias, todas son valiosas y todas tienen el potencial para bendecir a muchísimas personas. Señor, que en ese 2025 tengamos la meta de cumplir con el propósito que tú nos has dado. Y al hacerlo, podemos ver cómo la bendición se derrama sobre tantas personas que quedaremos maravillados. Nos sorprenderemos de ver tu espíritu obrar de maneras maravillosas a nuestro alrededor. Muchas gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, cumplamos el propósito divino. Los anuncios que tengo, pues continuamos con la fiesta de las primicias. Esta semana toca la letra de la G a la doble L o la L, como decimos, ¿no? De la G a la L. Pueden llamar a la oficina de la iglesia para agendar su cita para la primicia. Y también, si alguien no pudo participar la semana pasada, le invitamos que lo haga este sábado. No espere para el último, por favor. Hágalo para que así de esa manera podamos ir anticipando todo lo demás. Así que es muy importante eso. ¿De acuerdo? Hagamos la llamada y agende su cita. Muy bien. Ya están abiertas las inscripciones para la Universidad de la Vida. Ya que terminen las primicias, el cierre de las primicias. El último día de primicias es sábado 8 de febrero. El domingo 9 de febrero es el cierre de las primicias. Entonces ya empezamos la Universidad de la Vida. Así que tenemos 2 semanas, bueno, esta semana, 3 semanas básicamente para inscribir. Si alguien es nuevo, anímelo a inscribirse. Si alguien se alejó y está regresando, anímelo a inscribirse, ¿verdad? Vea que las personas puedan participar en la Universidad de la Vida. Y también están abiertas las inscripciones a Capacitación Destino, así que adelante, les invitamos a capacitarse para cumplir el propósito de Dios para su vida. Dios le bendiga, un abrazo para todos, bendiciones, muchas bendiciones.